Bienvenidos. Esperamos que vayan entrando las personas. Hola Ulises, siempre primero Ulises. Rosy Díaz, Marisol, por supuesto, mi esposa. Lo que tenemos hoy día es algo muy especial. Está dirigido a las personas en mi iglesia. Hay un grupo de personas que estoy entrenando para que puedan enseñar a las personas la palabra de Dios y puedan empezar del principio y seguir manteniendo hasta que estén con ellos una comunión en el Señor y enseñanza y aprendizaje de la palabra de Dios. El título hoy día es Desarrollo Cristiano y le pusimos para poderlo poner en el Facebook, le pusimos de la niñez a la madurez espiritual, de niñez a madurez espiritual. Yo le aconsejo, porque ya le aconsejé a este grupo tiene varias partes, ha aprendido varias partes. La vez pasada estuvimos hablando de que somos un milagro de Dios, somos una maravilla de Dios, y eso es lo que enseñamos. Empezamos una especie de evangelismo que empieza desde la creación. Usted lo puede tener y lo puede ver en Facebook e incluso puede pedir las copias de todo, pero es un material para estas personas que me ayudan a enseñar a otras personas. Y son personas que por sí mismo el Señor los dirige, los guía a personas que no conocen y las entrenan para que pasen de la niñez a la madurez en la vida espiritual. Y esta es una parte, o sea, si usted pertenece a otra iglesia, si usted pertenece a otra institución, puede pedir este material y utilizarlo, porque en esto describimos cómo ir de la niñez a la madurez en la vida cristiana y todas las herramientas que Dios nos ha dado para lograr eso. Y es bien importante. Muchos me preguntan a mí, ¿por qué no hablo tanto de lo que está pasando con el gobierno? Y ¿por qué no hablo tanto del nuevo orden? ¿O por qué no hablo tanto de las cosas que van a venir? ¿O lo mal que está el mundo? Porque yo pienso, como el Señor Jesucristo generalmente nunca habló mal del mundo porque vino a salvar el mundo. Pero vino a salvarlo de una manera que a veces tal vez nosotros no nos entendemos. Por decir, el mundo no va a cambiar aunque yo lo grite y lo regrite, no va a cambiar el mundo. Porque no está en el plan del Señor. Es el plan de los apóstoles, el plan de la Biblia, es que vayamos uno por uno. Entonces cambiemos el mundo uno por uno. El problema es que no tenemos la paciencia de uno por uno o simplemente no estamos enseñando o preparando uno por uno. Al cambiar uno por uno, al entrenar a tus hijos, enseñarles las palabras a tus hijos, entonces tú estás creando otro mundo. Estás creando. Ha habido periodos en la historia que usted lo puede ver que eso es bien fuerte, o sea, lo hacen realmente como dice la palabra de Dios y cambia el mundo. El cristiano comienza a crear hospitales, comienza a crear universidades, comienza todo. Pero hay momentos en que nos encauzamos, creo que es una treta de Satanás, darle con palo al mundo, ¿no? O sea, lo mal que está el mundo y lo pésimo que está el mundo, el luring que están haciendo, tirándose abajo las cosas, las ventanas. Eso es de esperar, eso es normal. Es porque me dicen a mí, ¿por qué no hablo del racismo? Lo puse bien claro. La única manera de cambiar el racismo es mirar como Dios mira las cosas. Y para que tú mires las cosas, entonces te tengo que presentar al Señor y que el Señor trabaje en ti y que te haga mirar como Él mira las cosas. Pero mientras te dé una lección o te dé una clase por FaceTime Live o algo así, nada va a cambiar. El problema cuando se presentan, muchos creen que por quemar, hacer pacíficamente, levantar las manos, quitarle los fondos a las policías, las personas van a dejar de ser racistas. Madre mía, desde la época
así, desde que comenzó la humanidad, somos racistas. Siempre ha habido racismo. Y cuando digo somos racistas es por la humanidad. La verdad, yo no soy racista porque he aprendido a mirar como Dios mira. Y miro lo interior y no miro. Mi mejor amigo de mi universidad, cuando me gradué de doctor, era de color. Y él se presentaba como marrón. Y a mí me da risa porque a mí toda la vida me dijeron marrón. Y él era más moreno que yo, y entonces teníamos eso, y hay una diferencia, creo que tú no eres marrón, bueno, ¿quién es marrón, quién es blanco, qué sé yo? No hay un perfecto blanco, no hay un perfecto negro, no hay un perfecto marrón, pero somos uno en el Señor. Como estudiamos el cerebro, sabemos que nuestro cerebro es igual, cualquier color de piel que tengas, nuestro cerebro es igual. Pero yo pienso que el problema no es tanto que cambie el racista por un lado, sino cambie el racismo por dos lados. Porque tan racista es un lado como racista es el otro, ¿no? Por decirte, yo trato de enseñarle a mis hijas esto, que los insultos de otra persona no definan tu vida, que el desprecio de otra persona no defina tu vida. Y cuando aprendes eso, dejaste de ser racista. Cuando los insultos, los que dicen los otros, y eso es lo que hay que enseñar, preparar, y esa es la manera que entrenamos a cristianos. Porque la única manera que puedes llegar a hacer eso, que el insulto no te afecte, sino sigas a tu misión y sigas a lo que Dios te ha dado, es teniendo a Dios en tu corazón, es teniendo a Dios como Señor, a Jesús como Señor. Por decirte, a Jesús le dijeron de todo, hasta borracho lo llamaron a Jesús, le llamaron de todo, pero él siguió, lo latigaron, lo insultaron, lo escupieron, pero ¿sabes qué? Él siguió hasta la cruz. La única manera de seguir y no te afecte, pues porque un policía te para y te ve hispano y te insulta y te dice todo, eso no te define a ti, define al policía que está mal. Pero es igual cuando alguien te asusta, cuando alguien te amenaza, cuando alguien te dice cosas, nunca dejes que los insultos definan quién eres, ni los desprecios definan quién eres, porque tú eres algo grande, como te enseñé la vez pasada. Tú eres un milagro de Dios, tú eres una maravilla, tú eres algo increíble. Si pudieras estudiar tu cerebro y pudieras estudiar lo que eres, dirías, caramba, cualquier insulto no va a cambiar esta maravilla que Dios puso en mí, que se llama cerebro, que se llama corazón. Mi visión no se malogra con los insultos. Pero si quieren parar, miren, de que una persona insulte a otro, que otra persona abuse de otro o que otra persona se crea más por una raza, la única manera de pararlo es si ellos tienen a Jesucristo como Señor y Salvador en el corazón. Nunca se para porque gritas al mundo, ¿sabes? Y le dices lo mal que está, que los sinvergüenzas que son, y así, que han hecho luring, que han robado. Eso no cambia nada. Pero sí puedes entender el corazón de los que están sufriendo, los que han sufrido por años, de años, que han sido despreciados por años. Pero yo no estoy hablando de eso, de ese es un entendimiento, de esa es comprensión. Y me da una pena tremenda que en este país todavía no haya el entendimiento, no haya la inteligencia para saber que somos una raza humana. Es cierto, pero la única manera de hacerlo es lo que te voy a enseñar hoy día. Es llegar a ser creyente, a vivir una vida espiritual y por ende cambiar. Y cambiar al que está a tu lado. Y la verdad que a veces creemos que ese sistema es muy débil. Pero así es que cambiaron los primeros creyentes. Tal vez al imperio más racista que existió en toda la historia, que es el Imperio Romano. Es la manera que se vence al nazismo. Es la manera que se vence a todas estas filosofías humanas, uno a uno. Pero si me dedico a gritarles y a crear fantasías del nuevo mundo y todas esas cosas, no cambia nadie. Sigue siendo, pero si le enseñas la palabra de Dios y le enseñas a crecer en el Señor, ahí sí vas a encontrar a una nueva persona que cambia. Pero lo tienes que enseñar con tu ejemplo también. Por eso hoy día, la clase de hoy día se llama De niñez a madurez espiritual.
Ahora, ¿de dónde sale de niñez a madurez? Tú sabes que esta parte del estudio que hago sale más de como científico que como teólogo a veces. Porque en la ciencia hay una lógica, hay una lógica. Si tú naces, no te puedes quedar bebé, tienes que crecer. Por decirte, cuando nace un bebé, tú lo recibes una maravilla. He recibido mis 5 nietos, he recibido mis 3 hijas. Mis 3 hijas me van a matar porque primero mencioné mis nietos. Y es que hay algo en los nietos, no sé, eres más consciente, no sé, pero los nietos los recibes y crees que ya no vas a poder más amar y ves al nieto otra vez y es una belleza. Ese nieto lindo es una belleza, tú lo quieres. Pero imagínate que mi nieto pase los años, tenga 10 años y siga siendo del mismo tamaño y esa misma belleza. Esa belleza deja de ser belleza. Y eso es lo que pasa en los cristianos también. Nos alegramos cuando uno se convierte, pasa adelante, recibe al Señor, pero después de 50 años sigue siendo la misma persona, con el mismo conocimiento, con los mismos errores y con arrepentimiento y arrepentimiento domingo tras domingo. Nunca ha podido madurar. La Biblia nos enseña que nosotros, cuando venimos a Cristo Jesús, entramos a una nueva vida, a una vida espiritual. Nacemos en una vida espiritual y por eso tenemos que crecer en una vida espiritual. En pocas palabras, el primer principio es sencillo. Si tú naces, debes crecer. Es bien sencillo, ¿no? Es científico, es espiritual, es todo. Si tú naces, es porque tienes que crecer. Si tú naces, no es porque te tienes que quedar recién nacido, pues. Y a veces tú ves cristianos que han pasado 50 años y se siguen presentándose, I am born again, soy nacido de nuevo, soy nacido de nuevo. No. Lo que queremos es que crezcas. Una vez que eres nacido, debes crecer. La Biblia dice bien claro, respondió Jesús, de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En pocas palabras, el principio de Dios es que naces. Y si naces tienes que crecer. Y es a una vida diferente, porque dice lo que es nacido de la carne, o sea que vienes de tu padre, vienes de tu madre, que son bellos, son hermosos, ¿okay? Porque adoro a mi madre y he crecido con mi padre amándolo. Y yo sé que hay personas que han perdido a sus padres, han perdido a su madre a veces y los siguen amando, siguen presentes en su mente, porque sabes que ellos nunca mueren. Ellos siguen presentes mientras tú pienses en ellos, está en ti. Y debes dar gracias a Dios porque fueron parte de tu vida, porque te formaron, porque hicieron algo en ti hermoso. Por eso no es cuestión de dejar atrás y olvidarse del que murió, no. Es al contrario, toda mi vida yo llevo a mi padre, toda mi vida yo llevo a mi hermano que ya partió, toda mi vida llevo a mis sobrinos que recién han partido para el Señor y ellos han sido parte de mi vida y le doy gracias a Dios. Esa parte de mi vida me hace reconocerlos y que siempre consciente que están presentes. Ahora, quiero decirte esto bien claro. Cuando tú naces de nuevo, lo que quería decir el Señor, naces a un mundo espiritual, que es diferente, no tiene nada que ver con la carne, no tiene nada que ver con cálculos, ni que eres abogado, ni que eres contador, ni que eres doctor. Es un mundo diferente y tienes que crecer. El problema es cómo vas a crecer, de qué manera vas a crecer, y qué alimento te tienen que dar para crecer en el mundo espiritual, que es diferente al alimento que te dan en el mundo que vienes de la carne. La Biblia dice, lo que es nacido de la carne, carne es, que no es malo en este aspecto, sino es carne es que físicamente, ¿no? Todo lo físico es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, metámonos, entremos a esa vida espiritual y cómo crecer. Tal vez no te han enseñado esto antes y es importante entender, porque vivir en la carne es hacer religiones. Tú puedes estar en la carne con el viejo hombre y ser pastor, ser director, ser misionero porque tú lo has creado. El problema es cuando te acercas a Dios y entiendes que lo nacido de la carne, cualquier cosa que venga a mi cabeza, planes y cosas así, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso la palabra de Dios era importante en cuanto al crecimiento. Decía la palabra de Pablo y todos los autores, incluso el autor de Hebreos, incitaba a que nosotros creciéramos, que tenemos que crecer. Mira cómo lo pone
el autor de Hebreos. El autor de Hebreos lo pone de una manera increíble, yo creo increíble y clara, bien clara. Escuchen esto, ¿eh? Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, ¿cuánto tiempo tienes que dijiste, yo sirvo al Señor? Después de tanto tiempo tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. Mira, pasas 50 años y todos los días simplemente es arrepiéntete, pasa adelante, levanta tu mano. Arrepiéntete, pasa adelante, levanta tu mano. Grito al mundo, grito al otro, pero arrepiéntete, pasa adelante, eso. Y hay personas que han pasado, creo, 500,000 veces para aceptar al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, y nunca sabe si han llegado o no han llegado. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Tenéis necesidad de leche y no alimento sólido. Es importante. Ahí hay dos categorías, leche y alimento sólido. Tú no puedes hacer que un niño se desarrolle solamente dándole leche, aunque la leche es lo más importante cuando tú naces. La leche materna es lo más importante y cada día descubrimos más sobre eso. Y sobre todo el beneficio al cerebro y beneficio, la perfecta combinación que tiene de grasa con carbohidratos, es perfecto, azúcar, grasa, todo lo que une esto es increíble. La leche materna es perfecta y por eso los médicos ahora recomiendan que la madre dé de lactar y no una simple fórmula. Pero esa es leche. Pero tú no le puedes dar leche a tu hijo de 12 años que quiere que participe en el campeonato de natación. No, le tienes que dar proteínas. Tienes que cambiar su sistema de alimentación y nutrición. Y por eso le llaman la Biblia alimento sólido. Tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. La persona en el mundo espiritual que no crece siempre se va a mantener en 4 versículos, 5 versículos, 7 versículos y nunca va a tener la palabra de Dios en su corazón. Por eso importante es ir a avanzar. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto. Miren, cualquier persona lo puede convencer. Cualquier religión lo puede convencer. Y no sabe, se tiene que defender en su religión, se tiene que defender algo, porque tiene una religión y no una relación. Y es una relación con Dios, una relación con el Padre. Cualquiera que participa de la leche es inexperto en la palabra justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué? Más claro, creo, como siempre decimos, no canta un gallo. Nosotros necesitamos dejar la leche. La leche ya la tenemos segura, la proteína, la leche la tenemos. Ahora necesitamos el alimento sólido. Y Dios tiene un plan para el alimento sólido. Por eso, el mismo autor de Hebreos lo pone de esta manera. Y es el autor de Hebreos, ¿ok? Lo puedes leer en Hebreos capítulo 5, el verso 11 al 14, lo que hemos leído, ¿no? Y también lo puedes leer en Hebreos capítulo 6, 1 al 3, que lo voy a leer más adelante. Ahora, dentro de esto, del mundo espiritual, entendiendo que somos niños, los niños en el mundo fisiológico, en el mundo de la carne, dependen de los padres. En el mundo espiritual, tú ya entras mayor y es una decisión que haces. Y esa decisión que haces es dejarte formar por Dios. Señor, yo estoy acá para que tú me formes, para que tú me des la educación. Por favor, mándame el maestro correcto, mándame la iglesia correcta, mándame y ponme a crecer, Señor, porque yo quiero crecer espiritualmente, quiero crecer en ti. Y por eso lo primero no puede pasar si es que no hay una decisión. ¿Cómo es esa decisión? La que aprendemos en Jeremías. En Jeremías 18, 6, 7 dice: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano. Como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano. Señor,
esta es fisiología, esta es carne, ahora quiero que tú me formes, este es barro. Quiero que tú me formes, Señor, y me formes a tu manera. Quiero alcanzar esa madurez. Y al final vas a decir, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Siempre lo vas a reconocer. Mientras vivas, vas a reconocer que Dios es el que te da el crecimiento. Dios es el que te da la sabiduría y Dios es el que te da el entendimiento. Descansar en Él es algo grande, ¿sabes? El poder hablar con Él es algo grande porque te da un entendimiento que es fantástico. ¿Sabes qué? El miércoles que viene, a las 7 de la noche, yo voy a hablar sobre la muerte. Voy a hablar sobre la muerte y voy a hablar claramente sobre lo que pasa con los creyentes cuando mueren. Yo te aconsejo que me acompañes el miércoles a las 7 de la noche y lo hago por la cantidad de personas que se me han acercado en estos tiempos en que el COVID-19 se han llevado mucho. Pero también ha habido accidentes, ha habido personas que han perdido a sus seres queridos. Y cuando escuches esta clase del miércoles, verás que tu ser querido está más cerca a ti de lo que tú crees que está. Y por eso para mí es importante, y esto es en el mundo espiritual. Ahora, cuando tú le dices al Señor, fórmame, Señor, el Señor nunca va a terminar. Porque sabes que el Señor dice bien claro, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. La palabra esta, apúntala ya, porque siempre a veces se me ha criticado porque menciono mucho perfección. Pero yo creo que Jesús murió en la cruz y que la voluntad de Dios es que usted sea perfecto. Eso es lo que creo en todo mi corazón. Aunque le digan y me digan 100,000 personas que no hay persona perfecta, esa es la tarea del Señor. Y dice bien claro que el que comenzó en vosotros la buena obra, dice acá, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta que venga el Señor. Y para mí es importante entender eso. Por eso yo ansío esa vida espiritual. Yo quiero crecer en ti, Señor. Quiero aprender cada cosa que tú tienes para mí. Quiero hablar contigo, quiero comunicarme contigo. Quiero crecer en ti, Señor. Quiero dejar todo lo pasado y estar contigo, Padre. Y esa es nuestra oración. Ahora, ¿Dios puede hablar? ¿Dios puede contestar? Esa es la pregunta. Mi lado siempre como científico, tratando de ver y tratando de ver en mi vida qué es lo que está pasando y en la vida de los demás que yo les enseño. En Hebreos capítulo 6, el autor de Hebreos, que todavía no lo sabemos, algunos creen que es Pablo, otros creen que es Benjamín, no sabemos exactamente quién escribió Hebreos, ¿ok? Pero dice estas palabras tan sabias. Por tanto, es el proceso que vamos a empezar, ¿ok? Vamos a empezar a crecer. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, que dice, vamos adelante a la perfección. Para que no se molesten lo que yo siempre digo, perfección, perfección, y la palabra perfección, vamos a decirle, vamos adelante a la madurez, pues. Tal vez así me puede entender. Vamos adelante a la perfección, vamos adelante a la madurez espiritual. No echando otra vez el fundamento de arrepentimiento, porque de ahí no salimos, de arrepentimiento no salimos, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y juicio eterno. Y si usted va a una institución, generalmente va a escuchar eso nomás. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Cuando haces estos 4 pasos, entonces Dios comienza a trabajar en ti. Y todo lo que hagas, ya lo vas a hacer en el Señor. Como te dije antes, tú puedes crear una iglesia con el viejo hombre. Tú puedes crear una iglesia en la carne. Y te pueden seguir miles de personas que no van a aprender nunca y nunca van a ser llevados por cualquier persona que aparezca. Pero lo importante es que no te sigan a ti, sino sigan al Señor. Lo importante no es que tu iglesia crezca, sino que crezcan en el Señor. Lo importante es que crezcan en esta vida espiritual. Y verás cómo el mundo comienza a cambiar. Porque suponte que tú tengas bastantes seguidores, pero están en 4 paredes. Y esas 4 paredes no van a cambiar el mundo. Por eso es que ves tanto destrozo. Pero si a estas personas que le enseñas los mandas por el mundo y les dices que van a todo lado, no tratar de controlarlos en un solo edificio y que no se vayan y que siga aumentando hasta explotar y hacer otro edificio, sino mandarlos a cumplir el mandamiento del Señor,
que sean testigos hasta el fin del mundo. No tienes idea cómo va a crecer. Yo tengo un hermano en la iglesia que yo lo enseño, yo lo discipulo, se llama Lalo. Y Lalo siempre me dice, yo quiero irme a Miami, quiero irme a Arizona, quiero irme, ahora es Nashville, creo que se quiere ir por Nashville, Lalo. Pero lo que más me ilusiona a mí es la ilusión de Lalo de llevar la palabra, no solo acá en Miami, por él vive en el Doral y tiene un gimnasio, no solamente ahí, sino llevarlo a todas partes. Porque su gimnasio provee para él, porque su gimnasio es cosa secundaria, su vida en Cristo es la primaria. Y él ha aprendido eso, y con toda su familia, con su esposa Natalia, con su hija Sofía, Kaelito y Keila, están creciendo en el Señor. Tú los puedes ver a ellos crecer, y así tengo otros ejemplos de personas que vinieron de este mundo, pero no se han quedado estancados en arrepentimiento, sino al contrario, ahora cambian vidas. Y cambian vidas una a una. Su gimnasio es uno de los sitios que más provee hermanos para la iglesia. Para mí es increíble cómo Dios hace en cada persona estas cosas. Y Dios los pone, pero falta crecer. Sí, falta crecer. Y uno de los que va a recibir esta clase es Lalo, que ojalá me esté escuchando, ¿no? Y la va a imprimir, y no solamente la va a imprimir, sino se la va a enseñar a otro. Y seguro se la va a enseñar ahí mismo, en su propio gimnasio, porque él es fiel con el Señor. Para mí es importante, pero dije 4 puntos. El primer punto, ¿te acuerdas? Es saber que nacemos y tenemos que crecer. El segundo punto es que necesitamos alimento sólido, un tipo de alimento. Nuestro alimento debe cambiar conforme va cambiando nuestro crecimiento espiritual. El tercer paso es dejarnos formar, nosotros entregarnos a Dios para que Dios nos forme. Y ser consciente que de Él depende todo. Él es el que empieza la obra y va a terminar la obra y la va a perfeccionar la obra. Y lo cuarto es que ya tiene que haber una decisión. Vamos pues para adelante, vamos. Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Y dije que no iba a decir perfección porque hay muchos que se molestan. No, vamos adelante a la madurez. Vamos adelante y vamos a crecer en el Señor. Y usted va a crecer en el Señor. Y eso. Ahora, para crecer en el Señor, debe saber todas las herramientas que Dios nos ha mandado para crecer, para llegar a esa madurez, para llegar a esa perfección. Y si una de esas herramientas falla, entonces veremos nuestra vida truncada. Y cuando digo nuestra vida truncada, nuestra vida espiritual truncada. La primera es la iglesia. Yo sé que es difícil a veces coger una iglesia. La iglesia es donde usted crece, donde usted conoce a otros hermanos, donde puede practicar en esto, conoceréis que sois mis discípulos si tuvierais amor unos a otros. La iglesia no es la que gobierna un pastor, sino la iglesia son los miembros, son las personas, es tu familia en la fe. Pero tu familia en la fe, todos deben comenzar a aprender la palabra de Dios para que te alimente. No se trate que uno tome el micrófono y te alimente. Y no se trate que 4 maestros te alimenten. Se trata que aún el que está sentado en la última banca sepa tanto la Biblia que te pueda alimentar. Porque tenemos que crecer todos. Dice así de la iglesia. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La iglesia es lo primero. Ahora, tienes que buscar una buena iglesia, pues. No una iglesia, pues, que la condición es que si tú das plata, Dios te da más, ¿no? No una iglesia donde te va a dar carros Porsche y te va a vender, pues, puestos, ¿no? Al poco tiempo que estés te va a nombrar apóstol, pues, o te va en su cobertura, te va a hacer bendición y tú puedes empezar otra iglesia, o mejor dicho, otro negocio. No se trata, sino se trata que creces en el Señor. Y por eso es, ahora, ¿cómo puedes saber de esta persona?
Porque cuando el Señor te enseña, toca las áreas de tu vida. ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo están tus hijos? Y ahí vas a saber qué crecer. O si no, vas a pasártela justificando que los cristianos tienen familias malas, que los cristianos no necesariamente no se divorcian. Vas a tener que justificar toda tu vida en lugar de saber que la iglesia no te preparó a crecer en una vida espiritual, de ir de la niñez a la madurez. Y por eso es importante, ponte a preguntar, okay, ¿cuánto tiempo tengo en esa iglesia? ¿30? ¿20 años? ¿Cuánto sé de la Biblia? ¿Puedo vivir yo solo? La iglesia me ha entrenado de tal manera que me puede mandar como Timoteo, o me puede mandar como Tito a otro sitio, o como Apolos a otro sitio, y poder empezar una obra. ¿Ya lo puedo hacer? O no, eso es para ciertas personas y lo que se entrenan en una institución. No, es toda la iglesia. Toda la iglesia. Y tú puedes decir, porque de repente hasta eres líder en tu iglesia y no sabes ni 4 versículos. Y eso me ha pasado en diferentes iglesias que he ido a pastorear. Lo primero que vas a ver, si tú me llamarías para ser pastor en una iglesia, es reunir a todos los líderes y decirle que me digan lo que saben de la Biblia. Es lo primero. Entonces ya más o menos me da una idea si tengo que empezar de kindergarten o empiezo de 7º grado, y en casi todas las iglesias que yo le he preguntado a los líderes, y los líderes se han quedado mudos en cuanto a saber la palabra de Dios. Incluso uno se atrevió a decirme que el pastor le había enseñado que la palabra de Dios, en la interpretación de la palabra de Dios, es del pastor. Lo de nosotros es cuestión de servir y pasar la Santa Cena y ayudar a los almuerzos y cuando hacemos pizza para jóvenes, pero eso de la palabra de Dios pertenece solamente a los pastores. Y ¿sabes qué, hermano? Yo creo que cada iglesia debe ser un seminario. Yo pienso que cada iglesia debe enseñarle a sus miembros, a todos, a empezar otra iglesia. Si yo enseñara así, mis nietos van a ir a un mundo mejor, porque los únicos que pueden cambiar el mundo son los cristianos, y lo hacen comenzando por la iglesia. La segunda, por supuesto, es la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios no somos nada, no somos nada. A mis hijas siempre, para cada cumpleaños, cuando era chiquita, les regalaba una Biblia. Para mí es importante que mis hijas mediten su Biblia y tengan el entendimiento de la Biblia que Dios les da. Ni siquiera el mío, sino el que Dios les da. Y eso lo hago con todos los que yo discipulo. Los llevo a la Biblia. Les pregunto siempre, ¿y entendiste? ¿Cómo entendiste? Tengo un grupo que es el grupo de la Escuela Dominical y todo, que la mayoría de ellos, no todos, la mayoría de ellos siguen la lectura bíblica. Se lee ahora, creo que están en el capítulo 25 de Mateo, o 26 de Mateo, están en 26 de Mateo, y van y escriben sus meditaciones, las ponen en el chat que tienen ellos ahí, y uno se va alimentando, y son buenas meditaciones las que ponen, ¿eh? Es increíble, pero es la manera que le enseño. Tú eres importante. Ahora, ¿qué necesitas para ser parte de este chat? ¿Y qué necesitas para leer? No necesitas nada. Leer la Biblia y decir lo que Dios te ha dicho. Y ahí, por supuesto, que otro entra y otro corrige y otro dice, y es una belleza. Porque lo más importante es que comenzaron a amar la palabra de Dios y a meditarla de día en día. La palabra de Dios es clara, hermanos, y esto no lo va a cambiar, por más que usted cambie todo. Tú sabes que hay un movimiento que comenzó a decir que 2 de Timoteo fue escrita por alguien, pero no fue escrito por Pablo. Y la razón que Timoteo no fue escrito por Pablo y no fue escrito porque habla de la mujer. Y entonces piensan que a la mujer la hacen menos. Al contrario, exaltan a la mujer. Pero es bien importante porque ahora yo quiero ocupar otro rol. Entonces han comenzado a decir, pero estas epístolas, sobre todo la segunda epístola, nos revela sobre la importancia de la palabra de Dios. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, otra vez la palabra que a veces critican, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Vamos a cambiarlo otra vez, sea maduro.
enteramente, Maduro no, ay, casi me da escalofrío cuando dije Maduro, sea perfecto, o alcance la madurez mejor, enteramente preparado para toda buena obra, enteramente preparado para toda buena obra. Y esa es la palabra de Dios. Ahora, dime una cosita ya, si yo te entretengo con sermones como este, si yo te entretengo con sermones todos los domingos y no te pido que leas conmigo la palabra de Dios y como le estoy contando en el chat y te digo que continúes con la palabra de Dios, simplemente te estoy mandando a la guerra sin la espada del Espíritu Santo. Simplemente te estoy diciendo que crezcas de mis sermones y con mis sermones tú nunca vas a crecer. Vas a crecer cuando te deleites en la palabra de Dios. La medites de día y de noche. Y sabes que la Biblia dice, todo lo que hagas prosperará. Ese es el secreto. ¿Cómo voy a impedir que un hermano en Cristo no sepa la palabra de Dios? Y para esto tengo que ser un poquito sabio como pastor y preguntarle a cada momento a las personas que van a mi iglesia sobre los versículos, sobre la Biblia. ¿Qué has leído ahora, hermano? ¿Cómo has leído, hermano? ¿En qué sabes, hermano? Y saber, pero dar el ejemplo, guardando y memorizando la palabra de Dios como pastor. Dando ese ejemplo, en lugar de hablar de los hechos que están pasando y las cosas que están empezando, hablemos de la palabra de Dios. Hablemos de lo que Dios puede hacer en tu vida y te puede dar la total madurez en la vida espiritual. La otra cosa que te va a extrañar tal vez, ¿cuál es la herramienta que tiene Dios para que tú alcances la vida espiritual, la madurez en la vida espiritual? Es tu propia vida, la manera que tú vives, cómo vives, dónde vives. Y esto lo aprendemos de Pablo, o sea, tu propia vida. El Señor, conforme, porque yo estoy predicando, pero voy a salir después de esto, ya saben, llamo a mi mamá y le paso el video para que mi mamá pueda ver el mensaje. Pero de ahí hago otras cosas, veo pacientes, veo todo. Pasan bastantes circunstancias, como a usted le pasa a diferentes circunstancias después de que usted esté escuchando esto. Pero ¿saben? En toda circunstancia, Dios me está enseñando. En todo momento, mi Padre, por eso Él es genial. Él es increíble. Él me está enseñando y soy consciente que Él me enseña. La Biblia dice así ya, no lo digo porque tenga escasez, está hablando Pablo. Y dice, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Cómo puedo aprender a contentarme en cualquiera que sea mi situación? Cuando el Señor me pasa por situaciones. O sea, Él me entrena y me enseña a través de situaciones. ¿Estás solo? Es una situación, Dios te está entrenando. ¿Estás sola? Es una situación, Dios te está entrenando. Y te está entrenando a confiar en Él. Porque tal vez antes cuando estabas solo, hacías decisiones que no deberías hacer, pero ahora Dios tiene algo para ti y quiere que lo aprendas. Que lo aprendas. Anda donde Él y habla con Él, porque Él te va a enseñar. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo. Y dice así, y por todo estoy enseñado. ¿Cuándo lo enseñaron? En su vida diaria. Y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Sabes qué? Un cristiano que ha sido bien entrenado y ha madurado en la vida espiritual no compraría tanto papel higiénico, porque sabe que Dios va a cuidar de él, sabe que Dios va a terminar eso y va a comenzar a confiar en Dios. Allá sé que hay personas que han comprado papel higiénico y se van a sentir. Pero es un ejemplo de, yo sé que se preocuparon porque iban a desaparecer el papel higiénico y todas esas cosas, pero es un ejemplo, porque hemos aprendido a confiar. Porque ¿sabes qué? Cuando aprendes a tener hambre, sabes que Dios te va a dar el pan de cada día. Y cuando estás saciado en abundancia, sabes que el Señor lo que te ha dado es para que bendigas a otro. O sea, Dios te va a entrenar en todo porque necesita entrenarte en todo. Y la mejor escuela es tu propia vida. No creas que las circunstancias que estás pasando ahorita pues son de la casualidad si es que has entregado tu vida al Señor, sino es un entrenamiento continuo, intensivo que Dios te está dando. Ahora mira un ratito arriba y dile, Señor, aquí estoy.
porque he tratado y me he equivocado, he buscado la novia que no iría a buscar, y he buscado el novio que no iría a buscar, y me he adelantado en esto, Señor. Y he hecho de mi vida, pues, como dicen mis queridos hermanos puertorriqueños, un revolú. Y por eso hay que entender y mira, para un rato. Por eso te aconsejo que pares 3 veces al día y digas, Señor, ¿en qué me estás enseñando hoy día? ¿Cuál es la clase de hoy día? Y el Señor te va a hacer saber. La otra cosa, otra herramienta que tiene Dios es el amor. Pero lo que nos hace madurar es el entendimiento del amor de Dios, el entendimiento del amor de Cristo. Y por eso debo invertir tiempo a leer la Biblia y descubrir todo en cuanto a su amor. La Biblia nos dice claramente, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. El fortalecimiento del hombre interior es camino a la madurez espiritual. Y que habite Cristo por la fe en vuestros corazones es reconocimiento que Él lo hace todo. Él es el que nos habla, Él es el que nos enseña. A fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces, o sea, la comprensión del amor de Dios nos lleva a algo. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, otra vez con la iglesia, con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer del amor de Cristo. Ahora, ¿qué pasa cuando conozco el amor de Cristo? ¿Hay algo nuevo? Escucha lo que pasa. ¿Cuál es la consecuencia de conocer y aprender del amor de Cristo con todos tus hermanos, con todos los que te rodean, con tu familia, con todos los que tienes a tu lado? Mira, y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, porque excede, no puedes, con la carne no lo puedes entender, tiene que ser una manera espiritual, excede todo conocimiento, para que seáis llenos, cuando lo entiendes, llenos de toda la plenitud de Dios. Y eso a veces es ajeno para personas que han creado sus propias iglesias, porque en sus iglesias solamente hay proselitismo. En sus iglesias a veces hay sectarismo. En sus iglesias nomás es su iglesia. Ellos son los profetas, son los discípulos, son los escogidos, son los ungidos. Son los que van a traer avivamiento. Y han perdido el amor. Aquel amor que llevó a Jesucristo a dar su vida por los demás. Si has entendido del amor de Dios, vas a entender que tú estás acá no para servirte, sino para servir a los demás. Para dar tu vida por los demás, dar tu tiempo por los demás, escribir por los demás, hablar por los demás, para que los demás crezcan y lleguen incluso a ser más que tú, a no guardar tu puesto, ni a que se sometan a ti. Porque eso ya sería carne, sería como militar, ¿qué viene en la carne? ¿No? Sería como una instrucción, disciplina, que si tú tienes esto, y vas ascendiendo poco a poco. No. En el mundo de Dios el crecimiento lo da Dios y va directamente proporcional al amor que tienes a la familia de Dios. Va directamente proporcional a tu amor, el amor que tienes a la palabra. Que te abran los ojos y sepas que en toda tu vida Dios te está guiando. Dios te está enseñando y usa tu vida. Pero lo más importante, que toda esta vida Dios te ha cuidado. Donde tú vas, Él va. Ese es amor. Donde tú estás, Él está. Amor es dar su vida. Y Él ha dado tanto su vida por ti, que ahora mora en ti. Imagínate, Dios todo el tiempo contigo, cualquiera que sea la circunstancia. El entendimiento del amor de Dios es otra herramienta para poder alcanzar la madurez cristiana. La otra, por supuesto, que siempre lo hemos hecho, es Dios morando en ti, que es el Espíritu Santo. Y esto es importante porque cuando te acercas a la Biblia, tú nunca estás solo leyendo la Biblia, el Espíritu Santo está contigo. Y sobre todo cuando entras primero en el Señor, porque puedes leer la Biblia también desde el punto de vista de la carne intelectual. Quiero averiguar, quiero demostrar esta profecía, Zacarías, esta Jeremías, sí, y esta Daniel también habla del nuevo mundo, y habla de Gates, y habla de eso, y que lo están formando, y Soros, el griego, lo está haciendo. Puedo utilizar la Biblia con la carne, pero no con revelación de Dios.
Pero cuando usas con la revelación de Dios, es diferente, es el Espíritu Santo enseñándote. Deja, por favor, que te enseñe el Espíritu Santo. No alucines con tus ficciones. Deja que el Espíritu Santo te enseñe. La Biblia dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña a todas las cosas. Y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanece en Él. Y esto le enseño a los que discipulo. Tú sabes que a los que discipulo nunca les exijo creer en algo, porque yo no creo en dogmas. Ni trato de convencerlos de creer algo, porque si va a haber un nuevo mundo, el Señor se los hubiera revelado ya, porque el Espíritu Santo es el que enseña. Y si no lo ha revelado, o tú tienes un espíritu y yo tengo otro espíritu y hay algo malo, pues, ¿no? O no tenemos los dos espíritus. Pero cuando yo trato y pongo mis ojos en el mundo de lo que está pasando, y comienzo a leer más ficciones que la vacuna, pues me van a meter el chip y que me van a meter otro. Y ¿sabes qué? Eso no es nada. El 2000 fue el Y2K. En 1948, cuando entró Israel, también hubieron todo, aparecieron todos los magos, teólogos, que comenzaron a decir que se cumplieron las 70 semanas y se cumplieron todo, y que ya viene la construcción del templo, que hasta ahora no lo construyen. O sea, comienzan a aparecer. Ahora, ¿qué es lo que me preocupa de eso? Que pierden el tiempo, porque eso no te arregla tu matrimonio, eso no arregla tu persona, eso no cambia tu vida, eso no va contra los apetitos de la carne, pero Cristo sí. Y crecer y madurar en el Espíritu sí. Y vas a ver cómo tu matrimonio se arregla. Háblame de mil en orden y vas a ver cómo tu matrimonio se va destruyendo, se va alejando. Tus amigos ni siquiera los tocas. Eres un cristiano solitario escribiendo fantasías. Dios quiera que me pueda entender, porque yo le tengo que enseñar a todas las personas que me están escuchando, que no solamente me escuchan a mí, sino escuchen principalmente el Espíritu Santo. Porque dice la Biblia, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y escuche esto, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanecer en Él. El problema de los agoreros, que hablan y hablan de todo el nuevo mundo, el problema es que cuando después pasa el tiempo y ven que Y2K no era nada, era un fracaso, y ven que su llegada y que la vacuna no era nada, lamentablemente ya se esconden dentro del anonimato y después aparecen otra vez con otra teoría. Y ese es el problema. Pero al final, todos los que están alrededor tuyo no han crecido, no han madurado en el Señor. Siguen siendo los mismos bebés que conociste hace 30 o 50 años. Dime qué fruto, qué pastor produciste, qué persona llegó adelante. Y eso es. Pero te aseguro, si ha llegado alguien es porque el Espíritu Santo lo ha guiado y no tú lo has guiado. Por eso hacer el énfasis en que el Espíritu Santo, la unción que recibiste, te enseña y te guía a toda verdad. Porque enseñará todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Y Dios quiera que lo aprendamos en eso. By the way, el Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles que nosotros nunca podremos saber cuando venía Él. Nunca. No podríamos. Y lo vuelve a repetir. Pero dice sí que va a haber muchos predicadores que van a decir, ahí viene el Cristo, ahí viene esto, ya va a cambiar esto. Y sabes que al final no afecta eso tu vida. Y lo importante es que tú crezcas para que tus hijos vean un padre ejemplar, para que tu esposa vea un esposo ejemplar, porque al final no es Bill Gates el que hace sufrir a tus hijos, es tu ausencia, es tus pleitos, es todo lo malo que has hecho, porque simplemente no has crecido espiritualmente y no has madurado en el Señor. Dios quiera que me entiendan esa parte. La otra parte que es importante, aunque no lo creas, que Dios utiliza una herramienta, eres tú. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y dominio propio es disciplina. Y la disciplina es importante.
O sea, si yo te enseño que tú eres cristiano, ja, 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 y puedes hacer lo que quieres, no, no, no. Dentro de la enseñanza que te vamos a dar es que necesitas disciplina y la vas a aplicar en todo, ¿va? En comida, la vas a aplicar en diferentes áreas de tu vida, porque la disciplina te la da Dios, no te la doy yo, sino la disciplina te la da Dios. Y conforme esa disciplina, tú la necesitas para crecer en el Señor. El que mejor lo expresó, y lo voy a hacer rápido porque ya sé que se me está acercando el tiempo de terminar, el que lo expresó claramente fue el apóstol Pedro. En primera de Pedro, capítulo 1, 4, 8 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Voy a volver a repetir esto porque es increíble. Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Cuando eres hijo de Dios, puedes participar, eres participante de la naturaleza divina. No es que eres un simple estropajo en la tierra y que Dios está arriba, no, Él te ha hecho hijo y eres participante de la naturaleza divina. Y dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de las concupiscencias, vosotros también, ahora viene el secreto ya, vosotros también, porque es parte de tu crecimiento, es tu propia vida. Y tú puedes estancar, escúchame esto ya, Dios quiera que se pueda entender, tú nunca vas a perder tu libre albedrío. O sea, porque te entregas a Cristo y ya no vives tú más, Cristo vive en mí, es tu deseo. Y siempre vas a tener que ratificar ese deseo. Siempre vas a decir, Señor, aquí estoy, porque nunca vas a perder tu libre albedrío, porque si no perderías lo que Dios más quiso, que tú pensaras y que tú decidieras y que seas semejante a Él. Y en eso, la semejanza, en que tú decides. Y es bien importante, tú siempre vas a decirle, Señor, aquí estoy. Tú siempre vas a decir si lees la Biblia o no lees la Biblia. Tú siempre vas a decidir si vas a la iglesia o no vas a la iglesia. Tú siempre vas a decidir si Dios me está enseñando o no me está enseñando la circunstancia. Tú decides. Y por eso es importante introducir lo que es la disciplina en ti. Si tú no tienes disciplina, madre mía, ¿no vas a crecer? Si tú no tienes, sino tiene que enviar a alguien. No, solamente voy para acá a concierto, es que cuando cantan se me paran los pelos. No, es una disciplina que es la que te hace pasar el aprendizaje en la vida. Y esto lo pone Pedro claramente, porque dice, vosotros también poniendo toda diligencia, que viene a ser toda disciplina. Y dice así, ¿ya? Por esto mismo, añadid a vuestra fe la virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Ahora, ¿quién lo hace? Tú. Es tu disciplina. Dice, añadid tú. Por eso mismo, poniendo toda diligencia, poniendo toda disciplina, añadid a vuestra fe la virtud. Bien importante. A la virtud, conocimiento. Dominio propio, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la piedad, a la paciencia piedad y a la piedad afecto fraternal y afecto fraternal amor. Es como un círculo que continuamente va. O sea, nosotros vamos a aprender por nuestra disciplina fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y todo esto encerrado en amor. Disciplina. Porque si estas cosas, o sea, fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor, porque si estas cosas en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Léanlo, está en 1 Pedro capítulo 1, el verso 4 al 8. Léalo y reléalo. Léalo y reléalo. Y por supuesto, lo invito a pedir mis notas. Yo se las envío con gusto para que usted entrene a otras personas. No solamente lo de mi iglesia entrenen, si usted no pertenece a mi iglesia, puede entrenar a otras personas y pasarlo por esto. Y véalo usted y analícelo delante del Señor si es lógico o no es lógico. O simplemente va en contra de lo que usted enseña. Y si va en contra, pues revíselo bien. Y póngase a pensar y hable con Dios en cuanto a esto. Y las dos últimas.
Nosotros pasamos de niñez a madurez cuando tenemos encuentros continuos con Dios. Yo le aconsejo, ¿se acuerdan? 3 veces al día. Cuando tenemos encuentros continuos con Dios, Dios hace un milagro. Según la Biblia en 2 Corintios 3:17 dice que Él nos transforma. Cada vez que nos venimos a su presencia, nos transforma de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. En Juan 3:21 dice que el que practica la verdad viene a la luz. Debemos acercarnos. Cuando nos acercamos a la luz, Dios revela lo que hay dentro de nosotros y te hace saber, porque ¿quién conocerá su falta, no? Su falta oculta. Dios te revela, tú le pides, Señor, escudriñame y quita todo camino de perdición. Y lo último, Él te comienza a limpiar. Él te comienza, cuando estás, el estar continuamente en un encuentro del Señor es estar agarrado de la vid. Nosotros somos la rama nomás, tenemos que estar agarrados. Pero no solamente es de la vid, sino del labrador, aquel que cuida la vid, que es Dios. Y dice claramente, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Está hablando de la vid, pero dice esto, miren, para ver si lo podemos aprender. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que la cuida, es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo el que lleva fruto, lo limpiará. Y ahí está el crecimiento. Lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Esas son palabras del Señor. Ese está en Juan 15 y se los aconsejo. Lean todo el capítulo, es una belleza, y si pueden, memorícelo. Si puede, acuérdese y lo va a repetir. Ahora, porque si se dan cuenta, siempre digo que memorice usted la palabra de Dios. Siempre digo que usted guarde la palabra de Dios, porque es la espada del Espíritu Santo, porque es la que atraviesa hasta lo profundo. Ahora, pastor, tengo un problema, que yo tengo poca memoria, me van a disculpar. Yo tengo poca memoria y nunca me acuerdo de la palabra de Dios. Yo te digo una cosa ya. La razón que no te acuerdas de la palabra de Dios es porque no hablas la palabra de Dios. Si tú lo que recibiste hoy día, ¿ok?, pides las notas y le enseñas a otro, eso se queda todo en tu cabeza. Todos los versículos, se queda todo. Porque así actúa la memoria, así actúa el hipocampus, encoding y decoding, encodificar y decodificar. Cuando a mí me entra algo y yo lo enseño a otro, yo bendigo a otro, se me queda en mi cerebro. Al final sabrás toda la Biblia. Y de memoria, porque le enseñas continuamente. Y por eso es tan importante entender eso. Entrar y salir. Así, yo les he puesto el ejemplo del mar de Galilea. Entra el Jordán y hay muchos peces, todo, y sale el Jordán. Y hay peces, hay vida. Pero a otro mar entra el Jordán, pero no sale nada. Y se le llama el mar muerto. En pocas palabras, cuando tú lees con intención la Biblia y no tienes a solamente no enseñas a nadie, solamente te lo guardas para ti, aleluya, todo, vas a morir. Simplemente vas a morir, vas a estar como el mar muerto, donde entra y no sale. Por eso, una de las maneras de crecer es dando testimonio de Él. Es hablando la palabra de Dios. Y esta es la última que te enseño, ¿ok? Con esta terminamos. Dice la Biblia, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo. Si yo no soy testigo, es como decir, tú sabes hacer lo bueno y no lo haces y es pecado. En pocas palabras, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Voy a un hospital, hablo de Dios. Escucho primero, y después me preguntan y hablo de Dios. Voy a una universidad, hablo de Dios. Veo a un paciente y al final el paciente me pregunta, porque estoy prohibido de hablar primero, el paciente me pregunta, le hablo de Dios. Al final todos van a escuchar de Dios de mi parte. Y como estoy hablando continuamente, no solamente a los que discipulo, no solamente a los que predico, sino a todo el mundo le voy a hablar de Dios, porque esa es mi vida. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces
yo voy a crecer espiritualmente. Pero suponte que tú escuches el sermón del pastor, te salgas a la puerta y ni siquiera te acuerdes ni un versículo, ni siquiera te acuerdas el título, ni siquiera te acuerdas nada. Simplemente tú te quedaste en niño. Simplemente eres un niño que nació, ha cumplido 50 años y todavía sigues en aguda edad. Aguda edad. Y ese es el gran problema. Pero la manera que creces es con lo que te hago con la iglesia, con la palabra de Dios, en tu propia vida, todo. Pero la más importante tal vez es esta última. Apenas recibes, aunque eres bebé, hablas. Por decirte, yo tengo mi nieta que tiene año y medio, más o menos año, 6 meses, y ella habla, te dice cosas. ¿Por qué? Porque lo que escucha lo repite. Lo que escucha lo repite. Y esa es la manera que Dios ha diseñado para aprender. Pero tenemos miles de cristianos que escuchan un sermón, a veces se duermen, en mi sermón se duermen en el sermón y nunca lo van a repetir. Nunca. A veces tenemos cristianos que dicen que leen su Biblia, que ya la han leído, que la han leído en un año, pero nunca se la ha dicho a otro. ¿Sabes qué? Por gusto leíste la Biblia. Porque al final lo único que se trata es que tú has recibido poder y el Espíritu Santo para que seas testigo. Y no solamente en tu barrio, no solamente en tu casa, sino hasta lo último del mundo, hasta lo último de la tierra. Dios quiera que me hayan entendido eso. Y el último versículo con lo que quiero dejar a ustedes, y Dios quiere que me entiendan, es este. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sé pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio de ellos y a los gentiles. O sea, cualquier sitio que te lleve la vida, simplemente es por causa de él y para testimonio de ellos y a los gentiles. Pero ahí viene la cosa. Escucha, porque ya has estado en la iglesia, sabes la palabra de Dios. En ese momento, dice, mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Eso es madurez espiritual. Bueno, les dije bien claro que la condición era que usted deseara formarse, ser como el barro. Y hay una canción que a mí me gusta mucho y me gusta que la interprete mi esposa. Yo le escucho a mi esposa y le digo, me voy a quitar de acá el micrófono y van a poder seguir escuchando. Y mi esposa me va a ayudar a cantar esta canción, mejor dicho, no me va a ayudar, sino ella la va a cantar. Esta canción, y usted la puede seguir, es una canción muy sencilla, pero más que usted se la aprenda, hágala como una oración suya. Yo quiero ser Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser
Gracias, Marisol, porque esa canción nos dice, yo quiero ser, Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. Yo quiero que Dios quiera que haya entendido. Ya sabe, todas mis notas están a disposición suya. Y si quiere enseñarle a alguien y quiere darle a alguien, yo creo que esta debe ser la nota más pedida por todos ustedes. Yo sé que hay bastantes que piden las notas, pero todos lo pueden pedir. No importa si esté en Chile, no importa si esté en Perú, no importa si esté en Colombia, no importa si esté en México, no importa dónde esté Ecuador, Cuba, dónde esté en Puerto Rico, usted pida. En Venezuela, usted pida las notas y apenas las recibe, busque a alguien a quien enseñársela y comience a seguir punto por punto. Por favor, apunten ustedes a sus motivos de oración.